Esta crisis tiene ciertas particularidades, toda vez que es una crisis mundial. No solo afecta a nuestro país, sino que de 190 países, recién hablando con Silvia, hay 170 y pico afectados, así que el porcentaje es bastante considerable de países que están afectados por esta crisis del coronavirus. Es generalizada porque en los países que entra esta pandemia provoca una afectación de todos los sectores. No es que afecte solamente la salud, sino que tiene efectos colaterales que provoca que toda la comunidad de alguna manera se ve involucrada y afectada por las consecuencias de esta presencia de la pandemia, que apareció en forma repentina, nadie lo tenía previsto, nadie pensaba que una gripe que venía de China podía llegar a terminar en esta situación. Yo estaba en Venecia cuando empezó todo esto en el mes de febrero y a nadie se le ocurría que pensábamos, ¿por qué había tanto chino, tanta gente oriental dando vuelta por Italia? Nos parecía, a lo mejor se habrán ido de China porque no podían hacer nada, pero no, realmente estaba todo ya gestándose en todos estos lugares. Y tiene una particularidad muy, no sé cómo calificarla, muy complicada la crisis, que es su imposibilidad de predecir. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué extensión va a tener, no sabemos cuál va a ser su gravedad. Todas estas incógnitas las tenemos todos presentes, a punto tal que cualquiera prende un canal de televisión y lo que preguntan la gente y lo que hablan los periodistas, todo lo que le preguntan al entrevistado, ¿cuándo se va a abrir la cuarentena? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a producir el pico? Esta impredecibilidad es bastante complicada desde el punto de vista empresario. Porque si hablamos de plan de empresa, si hablamos de proyecto futuro, si hablamos de previsiones, nos encontramos con puntos negros que no sabemos cuándo se van a cubrir y obviamente no vamos a poder generar un proyecto a futuro con todas estas incógnitas que no sabemos cómo se van a ir develando. Esta crisis, por otra parte, afecta en forma disímil a los distintos sectores, pero aún dentro de cada sector la afectación es disímil. Yo digo, afecta a los trabajadores, sí, pero de distinta manera. Hay trabajadores que no les ha pasado nada, continúan trabajando porque las empresas continúan trabajando y produciendo bien, son los beneficiados del sistema. Hay trabajadores que siguen cobrando sus sueldos porque son empleados del Estado, de organismos públicos, y no hay afectación respecto de su continuidad laboral. Hay trabajadores que continúan vinculados con sus empleadores, con una situación salarial bastante complicada, y trabajadores que pierden su fuente de trabajo. Es decir, el sector laboral tiene distintas formas de sufrir esta situación. Los activos líquidos, no pasa lo mismo con todos los activos líquidos. Los activos inmuebles, los activos fijos de las empresas están, perderán algunos su capacidad productiva, pero no va a haber afectación. Los activos líquidos, y sí, los activos líquidos, si yo tengo activos líquidos en moneda de curso legal, voy a verme afectado seguramente. Si tengo moneda extranjera, en principio, si no aparece ninguna medida que modifique mi derecho de propiedad sobre ellos, mantendrán un poder adquisitivo que en tanto y en cuanto esa moneda no caiga por los efectos que provoque la crisis en el exterior, se mantendrán. La crisis afecta diversamente de acuerdo al objeto de la actividad, esto es una verdad clarita. Hay actividades a las cuales
las ha beneficiado considerablemente y otras que las ha hundido. De una punta a la otra tenemos todos los que producen y comercializan los productos necesarios en esta pandemia, y en la otra punta tenemos los hoteles y toda la actividad de turismo, todos los espectáculos públicos y todo lo que convoca masivamente, la educación, que de alguna manera se está adaptando, ¿no? Como vemos. Las formas de comercialización también afecta, es decir, ya no los shoppings ya no funcionan, no pueden funcionar de la forma que lo hacían normalmente. Quienes tienen cadenas de comercialización que han tenido que cerrar están afectados por la cantidad de trabajadores y la cantidad de arriendos que tienen que estar enfrentando, etcétera, etcétera. Frente a toda esta crisis, aparece, en mi entender, una falsa dicotomía que se plantea como una polémica permanente. ¿Aislamiento obligatorio o tutela de la actividad empresaria? Pareciera que la una es contradictoria con la otra. Para mí esta dicotomía no existe. Para mí las dos funciones se pueden cumplir sin desmerecer a una frente a la otra. ¿Por qué digo esto? El aislamiento obligatorio es necesario para preservar la salud y la vida de los ciudadanos. Esto es una verdad, el presidente lo ha reiterado, lo ha graficado, lo ha realmente seriamente planteado. Pero se manifiesta como que esto va en contra de la actividad, de la tutela de la empresa. Y creo que el problema no está ahí, en esta dicotomía. Creo que el problema está en que no se está a lo mejor llegando con las herramientas necesarias y efectivas a preservar las empresas en crisis. Se puede, se podría o se debería ayudar efectivamente a las empresas en crisis, del mismo modo que se tiene que ayudar a los ciudadanos en crisis. Este no es el tema de la charla, que también está, yo digo, los remedios están, las recetas son correctas, son las recetas que han utilizado todos los países de Europa, seriamente han utilizado estas recetas que se están planteando acá. Pero la efectividad de las recetas no llega. Es como llegar a la farmacia y que el producto no esté. No me sirve la receta. Entonces, si las medidas que se están adoptando, que creo que a lo mejor tendrían que ser un poco más ambiciosas o más comprensivas de la problemática de las empresas, no llegan con efectividad, no sirven. Si esas medidas fueran efectivas, no estaríamos en esta polémica. Y acá viene el planteo que yo considero debe hacerse en un paralelo. Aislamos a los seres, a las personas. También tenemos que aislar a las empresas. Las tenemos que aislar porque las empresas que no continúan con su actividad laboral están planteando una no actividad, la inexistencia de ingresos por un tiempo que no sabemos cuál es, y no tienen capacidad de generar pagos. Entonces, si las unidades productivas están en esta situación, ellas tendrían que estar protegidas por una manta que las conserve durante el tiempo de esta incertidumbre, inactividad, no generación de ingresos, no actividad. Yo no le puedo pedir a una empresa o a un empresario que siga pagando cuando no tiene ingresos. Y ahí creo que está el desafío. Se han dado medidas, han dicho, bueno, parte de los salarios las pagamos. No alcanza. Si yo tengo que pagar parte de los salarios y no genero ingresos, si yo tengo que pagar alquileres, bueno, los alquileres los postergamos, sí, pero los postergamos, pero hay que pagarlos.
y lo estamos postergando. Esto sí tiene fecha, ¿ven? Dice hasta septiembre. Bueno, ahí le pusieron una fecha. Yo tengo que pagar impuestos si no tengo ingresos. Tengo que pagar servicios y no tengo ingresos. Y tengo un norte que no conozco hasta dónde llega ese norte o ese futuro que no me está produciendo ingresos. Es como algo, dicen algunos, las empresas habría que ponerlas como en el túnel del tiempo, frizarlas, preservarlas y después ayudarlas a reactivar. Pero para que se mantengan, no pueden estar generando endeudamiento. Esto creo que es el desafío más importante. Una empresa que no produce no puede afrontar endeudamiento. Y cuando produzca, si va a venir con el endeudamiento pasado, obviamente va a terminar con un concurso preventivo, va a terminar con una quiebra. Y creo que esta no es la receta más fabulosa. Creo que esto también lo tenemos que ver desde el punto de vista de la persona involucrada. Yo le pediría a Silvia, si está con ganas, sé que está acá y Acá con ella estoy, siempre hemos por acá hablado, estoy, Silvia González, acá que nos estoy. diga un poco qué es lo que le pasa a las personas empresarias y a quienes tienen un emprendimiento frente a estas situaciones. Mira, Patricia, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Te escucho muy atentamente, como siempre lo hacemos cuando charlamos, pero no dejo de que algo me suceda a nivel corporal, ¿no? Hablamos de las empresas como si fueran cosas, y en realidad tenemos que hablar del hombre, el hombre empresa, el hombre profesional, el hombre maestro, el hombre o la mujer, en distintos roles que la sociedad nos trae. Yo creo que estamos todos inmersos en una gran incertidumbre. Esta gran incertidumbre que era imaginable. Es una ficción post-apocalíptica, diría, ¿no? Si nosotros nos detenemos un minutito a pensar en esto, ¿qué es el sujeto, ¿no? Que somos nosotros, sujetos. ¿Cómo nacemos? Nacemos individuos, pero hay un otro que hace que nosotros empecemos a interactuar con una cultura, con una sociedad, con lo político, con lo económico, con lo jurídico, digamos, que nos genera esta posibilidad de adaptación. Somos sujetos sujetados, doblemente sujetados. Por un lado, nuestro aparato psíquico, que se va a ir conformando, tanto su estructura como su dinámica, se va a ir conformando a lo largo de la historia de vida de cada uno de nosotros. Y ese aparato psíquico, este sujeto, interactúa en forma permanente con esta sociedad, con esta cultura. Aislado, el hombre no existe. Es imposible subsistir a esto. Ahora bien, acotando un poco para ponerme a ver cómo se puede ver esto de la quiebra, como que lo habíamos hecho en alguna oportunidad cuando me invitaste a ese posgrado, pero ahora a esto tenemos que agregarle el coronavirus 19, imprevisto, impensado, rápido, que no nos da tiempo ni siquiera a pensar y a nivelar nuestro criterio. Lo que sí sabemos cuando hablábamos de quiebra, que decíamos, este es un fin de un proyecto laboral, y ahí decíamos, bueno, el fin de un proyecto laboral trae una quiebra jurídica, patrimonial, como dicen ustedes, y también hay una quiebra desde lo psíquico. Cuando llegan los clientes a ustedes, ese cliente llegue también doblemente sujetado. No, hay algo manifiesto que es lo que les sugiere a ustedes o lo que le pide a ustedes, que es la asistencia jurídica, ¿no es cierto? Pero hay algo de lo latente, hay algo no previsto, pero que está implícito, que es la demanda de su psiquis, de lo que le pasa a ese sujeto, que termina en un fracaso. Ese fracaso va a conyugar en un dolor afectivo, en la angustia va a ser la protagonista de toda esta cuestión. Cómo todo proyecto laboral va a estar, es la parte sustancial de cualquier proyecto de vida. Este proyecto de vida, esta cuestión laboral,
hace que ese sujeto pueda insertarse socialmente, ¿no? Hay algo que dice Freud que es muy cierto y que sigue teniendo vigencia. Freud decía que el amor y el trabajo son pilares de la salud mental. Cuando una de estas cuestiones se pone en conflicto, esa homeostasis se pierde ese equilibrio, tanto el amor como el trabajo, estas dos cuestiones. También decía por allí Galeano, que siempre lo cito, porque un tipo que nos dejó tantas cuestiones interesantes para pensar. Él decía que el código moral del fin del milenio no condena a la injusticia, pero sí condena al fracaso. Miren ustedes lo que estamos diciendo, ¿no? Y al decir de Darwin social, hablaba de que el que tenía la supervivencia era el más apto. Evidentemente estamos en un gran conflicto que va a despertar un sinnúmero de síntomas, de angustia, de debilitamiento del yo, de falta de atención, enojo, bronca. Por todo esto pasa ese paciente o ese cliente, en el caso de ustedes, en esa anestesia afectiva. ¿Por qué? Porque fue un fracaso. Fue un fracaso lo que él proyectó en su mundo laboral. Por lo tanto, ingresa en una crisis vital. Es una crisis vital más, que esta crisis vital va a estar en un desamparo y va a pertenecer a los que están los sin trabajo, ¿no? A los sin trabajo, uno más de esos sobrantes del sistema. La pérdida de empleo es también pensada desde lo imaginario por el empresario o por el trabajador como una fantasía, real o no, de su propia impericia. Y esa impericia que lo lleva a la quiebra, que lo lleva al fracaso, también tiene otras cuestiones que va a tener efecto en su pareja, va a tener efecto con sus hijos, va a tener efecto en su estructura familiar. Porque son los defraudados que defraudan, ¿no? Un juego de palabras, pero que queda hackeada de alguna manera su vida. Esa vida hackeada, vivencia de vacío, es lo que se inscribe en el aparato psíquico como un trauma, como lo que decimos nosotros, es un trauma psíquico que queda inscripto como una subjetividad devastada. Hay un sinnúmero de síntomas, como los que estamos viendo ahora, que ha incrementado la fobia en una manera exponencial, como las depresiones reactivas, frente a todo esto, ¿no? Bueno, aportando un poco más esto que decía Freud, porque me parece que son dos cosas que van por el mismo camino, ¿no? No podemos separar lo que es lo empresarial del sujeto sujetado a su aparato psíquico, a su vida, a sus afectos. Como decía Freud, el éxito y la felicidad no son sinónimos, de ninguna manera, pero sí sabemos y tenemos muy claro que el fracaso sí es el camino a la infelicidad. Me parece que esto sería como un aporte de poder ver que las empresas no son un objeto que no humano, sino dentro de las empresas están los trabajadores, están las personas, están estos sujetos. Tal cual. Gracias, Silvia. No, por favor. Bien. No sé si estoy habilitada para seguir hablando. ¿Se escucha? Se te Bien, escucha. sigo habilitada entonces. Me pareció importante esta intervención de Silvia para mostrar también estos otros consecuencias que tiene toda esta cuestión. Nosotros a lo mejor nos aferramos al análisis jurídico, al análisis patrimonial y a veces dejamos de lado todo lo humano que hay por detrás y todos los padecimientos y las consecuencias que todo esto tiene. Yo me imagino al empresario desde la paz que me puede dar el tener un sueldo, como muchos de nosotros, me imagino un empresario mirando un norte, un futuro incierto, unos requerimientos, unas necesidades, unas obligaciones, una incertidumbre, un no saber qué hacer. Realmente no quisiera estar en su cuerpo. Vamos a lo jurídico. Soluciones frente a la crisis.
¿Qué nos da el ordenamiento? El ordenamiento nos habla del caso fortuito y de la fuerza mayor en el artículo 1730, que son esos hechos de la naturaleza o hechos del hombre que aparecen en forma imprevista, repentina, insalvable, insuperable, y modifican el estado de cosas. Acá se han dado las dos ingredientes. Hay un hecho de la naturaleza, suponemos que de la naturaleza, porque algunos sostienen que es un hecho humano, pero bueno, es un hecho de la naturaleza que provoca esta pandemia, y hay hechos del hombre que suman para la existencia de esta situación de crisis, que son lo que nosotros llamamos los hechos del príncipe, todas las normas legales que se dictan con motivo de esta emergencia y que provocan estos cambios que en definitiva hacen que los contratos no puedan ser cumplidos de la forma que fueron pactadas porque las condiciones económicas reinantes no subsisten, han cambiado. Esta norma del 1730 es una norma básica que después vamos a ver que se repite. No voy a dar toda la cita de donde se repite, pero voy a mencionar algunas instituciones que también tienen que ver con esta aparición de hechos de la naturaleza o del hombre que irrumpen en la normalidad de las relaciones. Es importante tener en consideración que esta norma en sí no es suficiente para resolver todas las cuestiones que se están suscitando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obligaciones dinerarias, muchos vemos que en general las obligaciones dinerarias no se consideran comprendidas en un caso fortuito. El incumplimiento de una obligación dineraria no se considera que pueda considerarse amparada por esta eximente de responsabilidad que es el caso fortuito. ¿Por qué? Porque el dinero siempre está, no es una prestación imposible. Se me está haciendo complicado cumplir, pero no es imposible de cumplir. No es lo mismo que el viaje que yo quería hacer y el avión no vuela. Ahí la obligación es imposible de ser cumplida. El caso fortuito me está diciendo, no puedo continuar con este contrato porque la prestación a mi cargo no se puede cumplir y yo, acreedor, no voy a ser beneficiado por la prestación que es imposible de cumplir. En cambio, las obligaciones dinerarias en general no se considera que pueda invocarse el caso fortuito para decir no sos responsable de no pagar por toda esta situación que se está produciendo, porque en definitiva podrás pagar después. Por eso es importante, frente a situaciones de crisis general como esta, dictar normas que regulen el caso fortuito en todas las obligaciones, que regulen los efectos y las consecuencias del caso fortuito en cualquier tipo de obligaciones, incluidas las obligaciones dinerarias. Y respecto de las obligaciones dinerarias, me parece importante que existan normas que suspendan la exigibilidad de las obligaciones dinerarias, como los ha habido, y ahora vamos a mencionar algunas, que suspendan el curso de intereses. ¿Cómo puede ser que se sigan devengando intereses en obligaciones que la crisis económica me impide cumplir? ¿Cómo puede ser que alguien se esté beneficiando económicamente por mi imposibilidad de pago? En alguna época se hablaba de la usura y se consideraba que la usura era el obtener beneficio de algo que a mí me sobra. Después este concepto fue evolucionando con el tiempo y se considera que la usura es cuando yo cobro demasiado o me aprovecho de la necesidad del otro. Creo que esta crisis está marcando la existencia de una necesidad que merece un amparo legislativo. Merece el amparo de no poder computar intereses frente a la imposibilidad de cumplimiento de personas que están en una situación crítica desde el punto de vista de su financiación. Esto ha sido considerado en algunas normas, algunos casos vamos a ver, no sé cómo vamos a estar de tiempo, pero algunos casos vamos a ver. Y por el otro lado, también impedir todo tipo de ejecución. De hecho, las ejecuciones están impedidas por algo que realmente llama la atención. A mí, por ex integrante del Poder Judicial, me duele en el alma que no haya Poder Judicial en acción. Creo que esta época no merece un Poder Judicial silencioso, inexistente, que no reciba
los conflictos que se están planteando permanentemente. Porque una de las formas de solucionar, aunque sea parcialmente, estas situaciones críticas, puede ser el acordar, o el accionar, o el hacer valer. Yo ahora voy a dar una serie de normas que están y que pueden regular estas cuestiones críticas, pero si presento una demanda, tengo que empezar a conmover que esta es una demanda que merece que se trate, porque es un caso de excepción, un caso grave, etcétera. Creo que el Poder Judicial tiene que acompañar, igual que el Poder Legislativo. Los poderes del Estado no pueden estar ausentes en situaciones de crisis, y menos de las características que tiene esta crisis única, es única. ¿Qué remedios hay frente a la crisis? En general, los remedios frente a la crisis se catalogan en dos grupos de remedios de acuerdo a la situación patrimonial. La podemos buscar los remedios como mecanismos que tienen que ver con los activos, o podemos buscar los remedios en el endeudamiento. Si hablamos de los remedios en cuanto a los activos, hay un primer análisis que tenemos que hacer. Tenemos que saber si es posible el sostener la empresa. Acá tenemos que empezar a hablar de la viabilidad de esa empresa. Es cierto, no sé cuándo con qué parámetros temporales voy a estar midiendo esta viabilidad, pero hay empresas que ya venían, porque ojo que no es el coronavirus y las medidas del Estado las que traen la crisis de las empresas, sino que tenemos causas anteriores. Venimos de normas de emergencia que están marcando situaciones críticas de las empresas. Y también venimos de manejos que a lo mejor no han sido acertados de los empresarios, o vaciamientos que han provocado que las empresas hoy estén en el estado en que están. Pero todo esto es un conjunto de causas que provocan la situación actual. Y frente a la situación actual, yo me tengo que parar y decir cuál es mi posibilidad. Tal vez la viabilidad no sea posible y sea la hora de cambiar. Las crisis son cambios también, son provocadoras de cambios. Entonces tal vez sea el momento que yo deba decir, tal vez esta no es la empresa, y además tengo que vislumbrar lo que viene, porque lo que viene es muy distinto a lo que venimos viviendo hasta el día de mi cumpleaños, 20 de marzo de este año. Decido no cambiar, decido que mi empresa tiene viabilidad, entonces tengo que tener una actitud proactiva y una actitud de adaptación. Yo digo, escuchando algunas imágenes que algunos que disertan usan, el sujeto tiene que ser como el agua, el poder de adaptación tiene que ser el poder de adaptación que tiene el agua, que yo la puedo poner en un vaso, la puedo poner en una botella, la puedo poner en una olla, y se adapta a la forma, se adapta al medio, se adapta a lo que tiene a su alrededor. Creo que esto requiere de los empresarios y de todos los que están involucrados en el tema, un análisis de los cambios que deben realizar para adaptarse a estas nuevas situaciones, porque el coronavirus se podrá ir, pero la oferta no va a seguir siendo la misma, la demanda no va a seguir siendo la misma, el intercambio de bienes no va a seguir siendo el mismo, el vínculo entre los países no se va a mantener igual. Acá va a haber una serie de cambios radicales que van a necesitar de un análisis acerca de: continúo con el objeto de mi empresa, continúo con esta forma de producción, continúo con este volumen de producción, esta forma de comercialización es la adecuada. Todas estas son preguntas que alguien que está apostando a la continuidad de la empresa se va a tener que hacer necesariamente. El otro tema, que es lo que creo que concita nuestra convocatoria, es: ¿qué hacemos con los pasivos? Con los pasivos que tenemos y con los que se van a generar.
Hay una norma, un principio general del derecho que nos dice que los pactos, pactan sum servanda, ¿qué significa? Los pactos se deben cumplir, pues son como ley para las partes. Pero esa obligatoriedad de cumplir tiene un condicionante, en tanto sigan las circunstancias. Entonces le agregamos esta otra frase latina muy pomposa que dice rebus sixtantibus. ¿Qué significa? Los pactos se deben cumplir, pero mientras se mantengan las condiciones económicas y de situación que existían en el momento de su celebración. De modo tal que ante una situación de emergencia como esta situación de emergencia es una situación que permite apartarse de la fuerza legal que tienen las convenciones y las obligaciones, porque hay circunstancias imprevisibles que afectan la base objetiva del negocio. Se rompió la base económica y de pronto para una de las partes aparece una excesiva onerosidad. Entonces ahí echamos mano a este principio general del derecho que nos va a dar una serie de instituciones a partir de los cuales lo aplicamos. Fíjense, voy por orden de artículo, no por orden de importancia, pero puedo ir por orden de importancia también. Hablamos del 1730 que habla del caso fortuito fuerza mayor. Ante estas circunstancias yo me puedo exonerar ante el incumplimiento. El 888 del Código Civil y Comercial que dice que el deudor se exime de las consecuencias de la mora no le es imputable si no le es imputable el incumplimiento. Entonces, si no le es imputable el incumplimiento, se exime de las consecuencias de la mora. Los daños y perjuicios, los intereses que tenga que pagar por mora, se exime por una situación donde el incumplimiento no le es imputable. El 955 y el 956 que me permite no cumplir o cumplir parcialmente cuando hay imposibilidad de cumplimiento de una prestación. El 1090 que nos habla de la frustración de la finalidad del contrato. El 1091 que nos habla de la teoría de la imprevisión. Cuando cambian las circunstancias yo puedo pedir la resolución del contrato o puedo pedir la modificación de los alcances del contrato. Hoy en día el 1203 que está tan convocado, que es el que me dice que si yo no puedo usar y gozar la cosa, no debo pagar la locación. Esto se da con la gente que tiene 2 locaciones vigentes porque venció el contrato, contrató un nuevo inmueble para habitar y resulta que no se pudo mudar. Entonces está con el alquiler anterior y se ve compelido a pagar el alquiler nuevo. No, porque el 1203 regula esta situación. No tengo que pagar porque hay una situación externa que me impide el uso y goce de la locación. Algunos dirán, ah, no, pero eso solamente cuando el uso y goce es porque la cosa se volvió inapta para el uso, pero la cosa estaba apta para el uso y te estaba esperando, sí, pero yo no pude ir por algo que es una fuerza mayor. Entonces acá sería importante que estén los tribunales para dirimir este conflicto y digan si hay obligación o no de pagar en este caso. Para reestructurar estos pasivos, haciendo uso de todas estas artillerías que brinda el derecho común, hay mecanismos de reestructuración que yo los puedo usar acordando entre las partes, haciendo uso de estas normas. También tengo los procedimientos concursales que vamos a ver después que me permiten esta reestructuración. Y también tengo regímenes legales de reestructuración. Estos regímenes legales es lo que llamamos regímenes de emergencia. Cuando hay situaciones de crisis, el legislador suele, y acá tenemos varias que las vamos a analizar después, bueno, en un rato, da normas que regulan estas situaciones de emergencia y cambian los efectos de los contratos. Hay pautas generales de estos regímenes de emergencia que tenemos que tener en consideración, y es que todas las normas de emergencia, que son transitorias, aunque a veces acá las emergencias se hacen crónicas, todas estas normas de emergencia que son transitorias, en general dan principio a la conservación de la empresa por encima de la tutela del crédito. Es decir, que este conflicto que se puede dar
entre el derecho creditorio y la conservación de la empresa, estas normas de regímenes de emergencia dan prioridad a la tutela del crédito por encima del derecho del acreedor, de un acreedor. Estos regímenes de emergencia en algunos casos han sido sistemas de moratoria para sectoriales. Acá tendría que haber una moratoria generalizada. Siempre, en general, el Estado ha dictado normas de emergencia para proteger algún sector afectado. El Estado, por lo pronto, él mismo se ha dictado sus propios regímenes de moratoria. Los bonos, cuando nos pagaban con bonos, que seguramente volverá este sistema, la consolidación de las deudas del Estado, las esperas que ha tenido el Estado cuando tiene que pagar sus obligaciones. Él mismo ha echado mano a mecanismos de moratoria. En algunos casos se han dado moratorias para algunas empresas, por ejemplo, las empresas de transporte, cuando han tenido problemas de accidentes, se planteó toda una legislación de protección para el pago de las indemnizaciones. En las entidades financieras, cuando se redujo, se limitó la posibilidad de extraer fondos de las entidades financieras, acuérdense, Corralito, Corralón, estas eran moratorias para las entidades financieras y de alguna manera el régimen del 2001 también provocó una modificación en el contenido de las obligaciones que benefició a las entidades financieras por las relaciones de cambio. Moratorias para las empresas, también en los regímenes de excepción, de emergencia, también se han dado moratorias para las empresas con cierta amplitud mayor a las que estamos viendo en la actualidad. A las personas físicas también se han establecido normas de emergencia para tutelar la vivienda fundamentalmente, evitar las ejecuciones, evitar los remates respecto a las personas físicas. Estas son cuestiones muy antiguas. En el año 1921, la ley 11.157 prohibió cobrar durante 2 años, a partir de su promulgación, un precio de locación mayor al que se pagaba el 1 de enero de 1920. Estoy hablando de septiembre de 1921. Retrotrajo los precios de la locación a enero del 1920. Fíjense, y esto fue en un viejo fallo del Colano con Ranteri de Ranchau, que se estudia en la facultad, un caso que la Corte dijo es constitucional porque en situaciones de emergencia se pueden limitar los derechos constitucionales. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Porque hoy hablábamos con Marcelo, mi derecho a estudiar, mi derecho a recibirme, mi derecho a qué, si nadie puede invocar un derecho absoluto ante esta crisis. Como digo yo grotescamente, la perinola dice pierden todos, y aún los que ganan tendrían que ser los que más aportan. Los que más ganan, los que más se benefician con las crisis, tendrían que ser los que más colaboran solidariamente con la situación crítica que se está viviendo. Tenemos otro caso semejante a este, que fue, esperen que no me acuerdo el número de la ley, porque no, estas leyes que son viejas no me las voy a acordar, por supuesto. La ley 11.741 de 1933, porque yo no existía en esa época, que prorrogó por 3 años las obligaciones vencidas garantizadas con hipoteca, que antes de la vigencia de ellas se hayan hecho exigibles por falta de pago, y los intereses y las amortizaciones. Fíjense, por 3 años prorrogó el pago de las hipotecas y les bajó los intereses al 6% anual. Está bien, en esa época los intereses no tenían la escalada que tienen a veces los intereses, bueno, últimamente, desgraciadamente, los intereses son usurarios de hace mucho tiempo, pero redujo los intereses y prorrogó por 3 años el pago de las hipotecas. En el año esto porque nosotros parece que estuviéramos en el fin del mundo, pero hemos pasado por cada cosa, y acá sí yo estaba viva y puedo contar, o puedo sentir lo que esa época fue.
En 1975 tuvimos el Rodrigazo. Este Rodrigazo provocó una inflación donde los precios se incrementaron casi a un 200%. Hubo una suba de un 180% de combustibles, hubo un aumento del 80% de los salarios, siempre desfasado, una suba del 100% de los servicios y una inflación bastante considerable, que llegaba casi al 200%, una devaluación de la moneda del 160%. ¿Qué se advirtió en ese momento? Que había una ruptura de la equivalencia de las prestaciones. ¿Y qué apareció en la época del Rodrigazo? Precisamente uno de estos remedios que estamos mencionando. Apareció la Corte Suprema de la Nación con el viejo fallo de Camuso y Vieda de Marino contra Perkins, donde se empezó a aceptar la actualización de las obligaciones porque la devaluación y la inflación provocaba que las obligaciones no tuvieran el contenido económico originario. 1981, la tablita. El que apuesta al dólar pierde, dijeron. Claro, había todo un programa de aumento del valor del dólar que estaba generada esta expectativa futura para que la gente se supiera manejar y no le agarrara toda esta psicosis que tiene hoy en día con el dólar. Pero en el año 1981 ese régimen se derogó abruptamente porque era insostenible realmente y hubo un aumento del precio del dólar del 275%. Una inflación que acompañó obviamente todo este cambio económico y acá apareció la hiperinflación como convocante de la teoría de la imprevisión. Se revisaron los contratos por esa hiperinflación y se consideró que esta hiperinflación habilitaba la revisión de los contratos por la teoría de la imprevisión. Fíjense cómo los efectos, las consecuencias, los hechos económicos de alguna manera van generando la aparición de estas respuestas jurídicas. La hiperinflación que genera la crisis del 89 también trajo una inflación del 400% aproximado. Y una devaluación importante también en ese momento. También acá se aplicó la teoría de la imprevisión. En la crisis del 2001 me interesa resaltar, en la crisis del 2001, paralelamente a la modificación del régimen monetario, acuérdense que teníamos una moneda que era convertible un peso, un dólar. En esa crisis se cambió el sistema monetario y el legislador dictó muchas normas que ayudaron a regular las situaciones jurídicas que se veían afectadas por ese cambio en las reglas de juego. Acuérdense que se estableció la relación de cambio 1 a 1, 1.4 para los bancos, 1 a 1 para los particulares, pero se generó lo que se llamó el régimen del esfuerzo compartido, donde se pretendió que se acomodaran las relaciones contractuales, donde hubiera esfuerzo de ambas partes para sostener y soportar el cambio que provocaba la modificación del régimen monetario. Es muy importante recordar la ley 25.563 que dictó normas interesantes para lo que nos convoca en el día de hoy. En el artículo 10 se establece que aquellos deudores que hubieran llegado a un acuerdo preventivo y lo tuvieran homologado, se les daba una prórroga de 1 año para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo. Es decir, una extensión del plazo de cumplimiento para aquellos deudores, que hubieran obtenido un acuerdo homologado, un acuerdo preventivo, ya sea judicial o extrajudicial homologado. Se establecieron también modificaciones a la ley de aquíola, ampliando los plazos, se suspendió toda ejecución de bienes,
se ampliaron los plazos, se suspendió toda ejecución de bienes, se suspendieron los pedidos de quiebra, se refinanciaron las deudas hipotecarias y se suspendieron las medidas cautelares que pudieran estar afectando los bienes productivos. Se suspendieron las ejecuciones de la vivienda y de los bienes productivos. Fíjense, ahí se tuvo en consideración medidas para la conservación de la actividad empresaria. Tiene normas importantes de acceso al crédito, esta 25.563, donde le impone al Banco Central el arbitrar mecanismos para que las empresas puedan acceder al crédito. Creo que sería interesante recordar esto hoy. Y además se le impuso al Estado la obligación de contratar con las empresas concursadas, porque hoy día las empresas concursadas tienen un impedimento donde no acceden a contratar con el Estado por su situación de concursamiento. Y realmente el Estado tendría que ser uno de los que favorezca y permita la vuelta de las empresas concursadas a su sistema. Tendríamos que analizar ahora, y yo le voy a pedir a Andrea que nos analice cuáles son las normas hoy, las creadas por las normas de emergencia que ha creado el legislador ejecutivo, porque todavía estamos con el Poder Ejecutivo con sus decretos, que seguramente serán convalidadas por el Congreso. A Andrea le pediríamos que nos cuente un poco de su experiencia y de su conocimiento, Andrea Krikorian, sobre las medidas de emergencia dictadas en el ámbito, en la parte impositiva. Hola a todos. Bueno, Patricia, gracias. Cuando Patricia me convocó hace 2 días atrás, yo estaba en medio de una crisis psíquica, diríamos, con Silvia, a raíz de que obviamente toda esta normativa afecta en lo económico y en lo personal a cada uno de los contribuyentes de las empresas, pero a nosotros nos toca de cerca. Primero porque estamos trabajando más que el doble que antes. Segundo porque nos cambian la normativa día a día. Empezamos a liquidar un sueldo con una normativa y lo terminamos liquidando con otra. Eso nos pasó en marzo, y ahora en abril, hasta ayer no había normas claras. Y tercero, porque obviamente hay un problema social, y es que nosotros no tenemos permiso de circular, no tenemos permiso de trabajar en nuestros estudios, pero tenemos que seguir trabajando como si estuviéramos autorizados. Entonces, para nosotros es doblemente más complicado. Estamos desde nuestras casas, yendo incógnita a lo de los clientes a buscar la documentación, una situación que no nos gusta, que no es lo que corresponde, y además nos va a traer otros prejuicios. Cuando vos me convocaste, yo te dije, me siento como con una aplanadora, te lo dije, estaba agotada, porque realmente estamos agotados. ¿Qué nos preocupa? Las normas son un montón, te digo, las conté, creo que son como 85 las que salieron entre Banco Central, IGJ, ANSES, AFIP, bueno, imagínate en estos días 80 y pico de normas, que una tapa a la otra, modifica la otra, y nosotros, además, siendo el sostén afectivo y emocional de los clientes, ni hablar de legal. ¿Con qué me encuentro hoy? Me encuentro con que faltan normas, era parte de lo que dijiste vos, faltan remedios, hay un montón, pero faltan un montón de remedios. Me encuentro con que los bancos nos cierran la posibilidad de seguir trabajando porque las autoridades de una sociedad anónima se vencieron el 30 de abril. Dame vos cómo un banco puede creer que se puede reunir en una asamblea en estas condiciones para nombrar autoridades e inscribirlas en los entes del Contralor. Puedo dar banco provincia, no banco cualquiera, Entonces también nos encontramos con situaciones que son así como choqueantes, como que el cliente no puede disponer de sus propios fondos, aunque el cliente, ni hablar que no puede pagar los sueldos, que le prometen préstamos a tasa 24% para pagar los sueldos, al día de hoy, después de haber presentado, no sé, hasta Papa Nicolau, todavía no me lo dieron. Entonces nos encontramos con una máquina de impedir que es el Estado. Sumado a incertidumbre, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe, como vos dijiste. Empleados que saben que si un mes más sigue esto, no van a tener trabajo, no van a poder cobrar. La normativa es mucha,
no sé por dónde empezar porque realmente basta. Seguramente hoy lo que más de moda está es el tema de la normativa relacionada con la liquidación de sueldos y el famoso artículo 223 bis, que es lo que, digamos, en estos últimos días nos estuvo a nosotros vapuleando. Este artículo que, ya te digo, nació con hasta 25 empleados, empresas con hasta 25 empleados iban a ser beneficiados, nosotros iban a ir por el repro, después sacaron el repro, pusieron a todos en este mismo corralito de empresas, pero hasta tanta cantidad de empleados. Hoy me dijiste vos que ahora van a ampliar hasta 800 empleados. Cargar en la FIP era poner el despertador a las 4 de la mañana para que la página funcionara, y poder cargar los quiz de los empleados y la información que nos requería el fisco. Hasta el día de hoy hay empresas que tienen todo cargado y no tienen el dinero depositado, estamos a día 7, y vos, si no tenés el dinero depositado de este beneficio ATP que te van a dar, no, ¿cómo liquidás el sueldo? La incertidumbre es terrible, Patri. Pero aparte, día a día, momento a momento. Yo ya no sé a veces qué decirle a la gente. Le digo que tenga paciencia, le digo que bueno, que esto también pasará, pero en el que esto también pasará van a quedar un tendal, sin duda un tendal. Yo les nombro la normativa impositiva, que por ahí más relevante o más han escuchado ustedes, lo que es realmente basta. Ahí va a subir, pero tengo miedo de meter la pata y hacer lío. En líneas generales tuvimos la ampliación del decreto de moratoria, es decir, nosotros hasta febrero teníamos una moratoria que estrictamente es para las pymes. Ojo con esto, porque la moratoria se prorrogó, pero sigue siendo estrictamente para las pymes, con los beneficios de las 120 cuotas, la reducción de los intereses y en algunos casos la anulación total de los intereses. Todos esos beneficios son estrictamente para las pymes y se prorrogó, eso es verdad. También se prorrogaron las exclusiones de pleno derecho de las bajas por falta de pago, es decir, un monotributista que tenía 6 cuotas atrasadas excluido de pleno derecho de monotributo y quedaba como no inscripto. Bueno, eso se prorrogó. También se prorrogaron las exclusiones por las categorías, por estar mal categorizado o por haber superado la categoría máxima. La moratoria aduanera también y previsional también ha sido prorrogada. Y desde el punto de vista de monotributo especialmente, ayer o antes de ayer o el lunes se puso en vigencia el préstamo para autónomos y monotributos. Vamos a aclarar algunas cosas, porque seguramente cualquiera de ustedes ha querido sacar ese préstamo. Si ustedes tienen una relación de dependencia en la facultad, por ejemplo, con un cargo de ayudante, en el cual hace poco que entraron, entonces ganan 10.000 pesos, 7.000 pesos, no tienen derecho al préstamo. Es decir, lo limitaron y lo dejaron reservado para muy poca gente. Si ustedes son sociogerentes o directores de una sociedad anónima, en la cual en los últimos 2 años no han tenido distribución de honorarios porque los resultados no han sido adecuados para distribuir honorarios, ustedes no califican para este préstamo. ¿Por qué? Porque son presidentes o socios gerentes de una sociedad. Entonces este préstamo quedó reducido a muy poca gente, muy poca gente. Si ustedes tenían un alquiler en relación con un alquiler, alquilaban un inmueble y lo declaraban correctamente en el monotributo, y dio la casualidad que en los últimos 2 meses aumentó, porque la cláusula lo establecía así, el valor del alquiler, tampoco entran en la categorización para este préstamo. Entonces, si sacan un anuncio con bombos y platillos de que va a haber un préstamo para la gente, monotributistas autónomos, yo recibo no sé cuántas, 40, 50 llamadas, y resulta que 4, 5, no llegamos a 10 de los clientes nuestros que calificó para ese préstamo. Entonces sí, es verdad, hay préstamos, pero la verdad es que tendrían que ser masivos esos préstamos a tasa cero, porque la gente realmente los necesita para pagar los servicios, para pagar los sueldos. Incluso el préstamo sueldos no existió. Le decían a los bancos que tenían la obligación de prestar. Les dieron liquidez, lo charlamos con vos el otro día, les dieron más liquidez, les dijeron que no importaba que ellos garantizaran los préstamos, y no salen los préstamos. Entonces, la gente tiene que
todas las mañanas poner la cara, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo sigue esto? Vamos a lo impositivo. No prorrogaron absolutamente un impuesto nacional. No prorrogaron el pago del monotributo, no prorrogaron el pago del IVA, no prorrogaron ganancias y bienes personales que vence en junio. ¿Cómo va a pagar la gente ganancias y bienes personales? ¿Con qué? Cuando les llamo para pedirle la documentación se me ríen. Peor que eso, nosotros no podemos salir a la calle. Y en abril teníamos las auditorías por los balances cerrados a diciembre. Yo no puedo ir a una empresa a hacer una auditoría de pasivos. ¿Cómo hago para hacer un dictamen si no puedo ir a la empresa a auditar los pasivos? Mirá mi responsabilidad. ¿Cómo va a hacer esa empresa para aprobar ese balance? No se pueden reunir los socios si en el estatuto no está previsto que se puedan reunir vía mail, vía internet. Explícame cómo van a hacer. Mirá todo lo que no hay. ¿Qué pasa con los cierres de las empresas? Está prohibido despedir gente, pero ¿qué pasa con los cierres? La gente que cierra concretamente. La París cerró, un ejemplo, un dominó, porque la París es el primero de la ¿Qué pasa con esas empresas que cerraron, dejaron a la gente en la calle? No está prohibido despedir, dicen, pero ¿cómo? No está prohibido despedir. ¿Quién me puede prohibir a mí que cierre? ¿Cómo? ¿Y mi derecho a no trabajar más dónde está? Bueno, ¿cuántas incógnitas que tenemos? ¿Cuántas cosas? La gente está como caminando, por así decirlo, en una cuerda floja. Hoy teníamos que tener todos los dineros depositados de la ayuda. Yo si quieren les bajé las filminas, pero son re largas, así que prefiero mandárselas para que las lean, de esta ayuda que dio el gobierno, que va a pagar una parte de los sueldos. La mitad de las empresas no las tienen. ¿Cómo liquido el sueldo? Porque el sueldo se liquida una parte a cargo del empleado, del Estado, una parte a cargo del empleador. Entonces, yo creo que sí hay buena voluntad, sí hay medidas que están bien, pero que falta un montón. Sobre todo falta que el Estado, como vos decís, proteja, cubra, frise a esas empresas que no pueden hacer nada, no pueden trabajar. Calle 12 está desierto. ¿Cuántos negocios quedan después de esto en Calle 12? El 80% es indumentaria y no los dejan ni siquiera abrir. Bien, nadie lo puede saber. Me gustaría que los abogados estén preparados porque se van a llenar de juicios, obviamente, de lo laboral, de los contratos entre las partes, sin hablar de concursos y quiebras. Bien, yo tengo unas filminas, pero son largas, así que prefiero después mandárselas, por si quieren consultar el material. Después, si hay alguna pregunta puntual, lo podemos ir viendo, pero en líneas generales la normativa es amplia, llegó tarde, no creo que se alcance, no sirve para nada para lo que estamos viviendo. Así que bueno. Sí, además tenemos, se copiaron recetas, pero esta receta no la copiaron, porque en Europa en general no están cobrando impuestos a las empresas en estas circunstancias. Esta receta no se copió, y además de todos estos impedimentos para los beneficios que nos llegan. Y después tenemos una artillería de normas de emergencia dictadas como las podemos llamar las normas del COVID. Quiero aclarar a una pregunta que acá vi. Lo que yo referí del aplazamiento del pago de los créditos de acuerdos concursales es de la ley de emergencia del año 81. Yo todavía no me referí a las situaciones concursales con la ley de hoy. Lamentablemente esa norma transitoria no apareció. Por ahí aparece, pero por ahora no apareció. Le voy a pedir a Martín, que tiene sistematizado todo el tema del COVID nuevo, las normas de emergencia, aparte de estas impositivas que vos has dado, Andrea, que nos dé un pantallazo para después sí entrar en los procedimientos concursales y en qué medida podrán ser requeridos, utilizados o no. No sabemos cuándo. Martín. Bueno, gracias Patricia. Buenas tardes a todos. Primero, antes de hablar de la normativa dictada en el marco del COVID, hay que hacer referencia a la ley 27.541, que fue la ley de emergencia dictada en diciembre,
porque es la que le da marco al Poder Ejecutivo para hoy poder estar sacando los distintos decretos de necesidad de urgencia que regulan toda la emergencia sanitaria. Como bien sabemos, el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas circunstancias, determinando la materia en la cual se va a delegar y el plazo por el cual esa delegación es válida. El artículo 1 de la ley que acabo de mencionar habla de una materia muy amplia, que es la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se extiende esta emergencia pública hasta el 31 de diciembre de este año. En cuanto a las bases de esta norma, de esta ley de emergencia, tenemos 7 puntos que establece la ley de emergencia de diciembre. Una es la deuda pública, que no es del tema de la conferencia, pero que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de gestionar y efectuar actos para poder asegurar su sostenibilidad. Es de público conocimiento que el Ejecutivo está en tratativas con sus acreedores. Por otro lado, tenemos la reestructuración del sistema tarifario energético, que sí nos atañe en cuanto a las normas del COVID, porque tenemos una suspensión del corte de servicios por falta de pago, decretado en base a este punto, que lo que hace es que por la falta de pago de servicios no se pueda cortar el servicio que se presta por gas, agua corriente, telefonía, móvil, internet y energía eléctrica. Esa suspensión se otorgó por 180 días, pero como bien venimos marcando a lo largo de esta conferencia, nada está resuelto con respecto al pago de esas facturas. Solo tenemos que hoy no se pueden cortar esos servicios, ¿bien? Lo que sucede es que hay un montón de comercios que están sin poder trabajar, sin poder generar ingresos, y que esas facturas, si bien no le van a cortar el servicio y va a poder volver a abrir el comercio cuando se disponga, no va a tener fondos para pagarlos en la oportunidad que venzan cada una de esas facturas. Sí se sacó una normativa hace 2 días que dice que las facturas de estos meses se tiene que hacer con una estimación con respecto al menor uso de los últimos 3 periodos. Entonces, las prestatarias van a tener que buscar el menor uso de los últimos periodos y en base a eso facturar. Otro punto de la ley de emergencia dice todo lo que mencionó recién Adriana en cuanto a la parte impositiva y los planes de regularización de deudas, que para sumar eran deudas hasta el 30 de noviembre del año pasado, los que se podían acceder a esa moratoria. No tenemos resuelto las nuevas deudas generadas, ni tampoco qué va a pasar, porque el aplazamiento de poder sumarse al plan de pagos hizo que el vencimiento se corra el 1 de julio. Por ende, tampoco tenemos cómo esas empresas que puedan acceder al plan de pago, las pymes que puedan acceder al plan de pago, van a afrontar el pago de esa primer cuota. ¿Con qué ingresos lo van a poder afrontar? Sabiendo que los planes de pago se caen si no pagamos. Por ende, quedarían expuestas las empresas a un apremio o a una quiebra por esos planes de pagos que resultarían beneficiosos que se corra el plazo para pagar. Bien, después otra de las bases es crear sostenibilidad fiscal de la deuda fiscal, que estaría en principio en vías de incumplirse, porque ya hay noticias que prevén una caída abrupta del PBI, y fortalecer, carácter redistributivo de los haberes previsionales, suministro de medicamentos, que son temas que no nos atañen a la charla del día de hoy. Sí es importante que esa ley prevé, y un poco vi en el chat que estaban preguntando, el tema de los créditos UVA y los planes de ahorro. En el último capítulo, en el título 8º, el gobierno establece que va a crear mecanismos para estudiar y mitigar esfuerzos entre acreedor y deudor para la brecha que hay entre la deuda tomada y en la deuda que tienen hoy en la actualidad. Y habla del esfuerzo compartido que bien mencionó Patricia de las leyes del 2001, pero es solo una manifestación de intención. Solamente hasta ahora se ha tomado una medida que vamos a ver, es el congelamiento temporario de las cuotas. En
En cuanto a lo que es normativa ya en la emergencia sanitaria que estamos, tenemos unas medidas sociales que son refuerzo de planes de pago, un pago de un bono extraordinario, un ingreso familiar de emergencia y refuerzos en los salarios de sanidad y seguridad. Y también se extendió el programa de precios máximos, el de ahora 12, y se resolvieron distintas cuestiones con respecto a las tarjetas de crédito que ahora vamos a ahondar. En cuanto a lo que es el Ministerio de Trabajo, para resaltar de toda la normativa dictada, tenemos que las cooperativas van a tener 2 meses de ayuda económica individual para sus socios trabajadores y socias trabajadoras, siempre que el retorno de excedentes sea inferior a un salario mínimo vital y móvil. Lo que yo no encontré dentro de la normativa es qué monto va a cubrir el Estado de ese excedente de ayuda económica. Y por otro lado, creo que es insuficiente porque habla de solamente de 2 meses. Son medidas cortoplacistas que, si bien son de utilidad y de ayuda, sucede que no resuelven la cuestión de fondo, que es el día después al aislamiento de cómo va a seguir funcionando la cooperativa. Sí es una medida útil la suspensión por 180 días del registro público de empleadores con sanciones. Quienes estén anotados en este registro público se veían vedados de acceder a programas asistenciales del gobierno en cuanto al repro o al pago del sueldo complementario que hablaba Adriana, pero también se veían impedidos de acceder a la financiación pública o privada. Por ende, esta suspensión de este registro ayuda a que esas empresas puedan intentar acceder a la financiación pública privada o a los programas asistenciales para el pago de sueldos. Bien, se estableció también a través del Ministerio de Trabajo el Fondo de Garantías que mencionábamos, que es que el Estado va a salir de garante en los préstamos a las tasas del 24% que se van a otorgar o se deberían estar otorgando por medio de las distintas entidades bancarias. Y tenemos una prohibición de despidos por decreto, el cual también habilita, por el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, que se puedan suspender a los trabajadores por causa de fuerza mayor, siempre que las mismas sean pactadas entre las partes y homologado por el Ministerio de Trabajo. En cuanto a esta normativa, tenemos un conflicto con otro DNU dictado por este gobierno, que es la habilitación de doble indemnización que se dictó en diciembre. Por un lado tenemos una prohibición de despidos, tenemos empresas que están cerrando, por lo que mencionaba Adriana, del derecho a no trabajar o porque no pueden llevar adelante su economía. Automáticamente tenemos un despido y además tenemos una posible doble indemnización. Por eso es útil lo que decía Patricia de tener los tribunales, en este caso de trabajo, funcionando para que puedan resolver estas cuestiones, porque inevitablemente las empresas que despidan van hacia un camino que es lo concursal, cuando en realidad lo que hay que buscar es tratar de que no lleguen a ese camino. Bien, por otro lado, tenemos el programa de asistencia al trabajo y a la producción, que vamos a pasarlo un poco más rápido, que es disponer vencimientos especiales para obligaciones vengadas entre marzo y abril. No tenemos las fechas de esos vencimientos para el pago de contribuciones patronales. Hicieron una reducción de hasta el 95% de contribuciones patronales al sistema integrado de previsión argentino. El salario complementario que mencionaba un poco Adriana recién. Los créditos a tasa cero para personas adheridas al monotributo, que en los pocos casos que se está efectivizando, se efectiviza a través de la tarjeta de crédito, que probablemente, vamos a ver, también es el que tiene la deuda que se le está financiando por la misma tarjeta de crédito. Tenemos también un fondo de desempleo que se prevé, y el sistema repro, que es distinto al salario complementario, que me parece importante distinguirlos. El salario complementario ataca en lo inmediato el pago de un porcentaje del sueldo de los trabajadores. El repro es un programa que viene ya hace un par de años, que las empresas que se inscriban en el mismo, es una medida más a mediano plazo, no es el salario complementario que lo tenemos, si lo tuviéramos este mes que viene o lo estarían liquidando ahora. El repro busca
a 12 meses pagar hasta a un monto del salario mínimo vital y móvil y tenés que tener una cantidad de empleados. Más medidas como el repro ayudarían a poder prever a largo plazo cómo salir de una crisis para una empresa, porque tiene la previsibilidad que durante 12 meses completa el sueldo con el aporte del Estado. Bien, respecto a las tarjetas de crédito, tenemos esa dicotomía que por un lado a los monotributistas de las categorías A a la K le pueden otorgar el préstamo según su facturación, y el Banco Central dispuso la financiación de los saldos impagos por intermedio de la misma tarjeta de crédito con plazos de gracia de 3 meses y 9 cuotas. Ahí es como que se empieza a licuar el crédito que nos otorgan para tratar de salir de la crisis con las deudas anteriores a la crisis, porque el resumen impago de abril son de deudas anteriores a marzo, febrero, enero. En cuanto a la medida decretada del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, como fue anunciada, es importante resaltar que el congelamiento de alquileres no es tal, porque en realidad lo que hay, como mencionó Patricia hoy al principio, es un diferimiento del pago en los casos que hubiera habido o tendría que haberse aumentado. Ese diferimiento del pago del aumento se prorrogó para, a partir de la cuota que venza en octubre, entre 3 y 6 cuotas se deba pagar. Entonces, cualquiera que tenga un contrato de locación, en octubre, que no sabemos, como bien mencionaba Patricia hoy, cuándo termina esta situación, en octubre ya tiene un alquiler, una cuota de alquiler más el proporcional que le debió haber aumentado en marzo. Y la suspensión de los desalojos es importante, que solamente afecta a los desalojos por incumplimiento de pago. No afecta todos otro tipo de desalojos de procesos en trámite. Y lo que prohíbe es ejecutar la sentencia en ese tipo de procesos. No tenemos vedado la opción de iniciar o de obtener una sentencia. Y además es importante resaltar algo que prevé el decreto, que es, en cuanto a eso, es un tema procesal, establece la mediación obligatoria en los conflictos suscitados por este decreto. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Provincia de Buenos Aires, por la ley de mediación, la 13951, la mediación es voluntaria para los desalojos, igual que a los juicios ejecutivos. En este caso tenemos un decreto de necesidad que establece que la mediación para los casos de desalojos por incumplimiento de pago de alquileres, la mediación resultaría ser obligatoria. Por ende, tendríamos una modificación en nuestra ley de mediación provincial. Y por último, en cuanto a desalojos, Patricia mencionó el 1203 del Código Civil, que habla de el no poder disfrutar el uso y goce de la cosa, que habilita dos caminos: rescindir el contrato o bien no pagar el precio del mismo. Esto sería de utilidad, o sería posible plantearlo en los casos de comercios que no han podido abrir su local, o de profesionales liberales que tengan alquiladas oficinas, no le han podido dar el uso y goce por el cual estaba alocado, por ende podrían ampararse en esta normativa del Código Civil y interponer alguna medida para evitar el pago por lo menos de los meses que han sido afectados. En cuanto a lo que son medidas bancarias, el Banco Central, la primera medida que dictó fue la suspensión de cierre de cuentas bancarias. Sabemos que en materia concursal, una vez que se presenta el concurso, el letrado viene enseguida con el oficio al banco para intentar que no le cierre la cuenta bancaria por todos los perjuicios que esto les genera en cuanto al desarrollo normal de la actividad. El Banco Central, en este caso, decretó una suspensión del cierre de cuentas, prohibió la comisión por extracción en cajeros automáticos, hizo una extensión del plazo para presentar cheques, por la imposibilidad misma de presentarlos, generó distintas facilidades que ya mencioné en las tarjetas de crédito, y hace unos días determinó que los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras que venzan era dictado en los días de mayo y el 30 de junio, no van a devengar intereses punitorios. Esta es una normativa que hay que tener en cuenta al momento de
defenderse en un juicio o por ahí de dictar algún tipo de sentencia. Y para cerrar, un poco sumando a lo que decía Patricia, dejo planteadas algunas preguntas de medidas que quizás serían útiles empezar a pensar, porque tenemos distintos comercios que no tenían previsto una forma de ejercer su actividad, que hoy se vio obligado por esta pandemia. Por ejemplo, yo me tomé el caso de una librería que antes tenía determinada cantidad de empleados, 2 turnos, un local, venta al público, y hoy lo habilitaron a vender online, y quizás esa medida le permitió reestructurarse y hoy le está empezando a salir de esa situación, y el día después del aislamiento, esa librería tiene que volver a cargar con el local, los servicios, el empleado, y si se quisiese achicar para volver a crecer, hoy no tenemos una medida que lo pueda defender, solamente tenemos una prohibición de despidos y suspensiones de cortes de servicios, que quizás habría que tratar de ayudar o darle algún beneficio a esos comerciantes que van a reestructurar su forma de trabajar, para algún incentivo para que no despidan, pero también permitirles de alguna manera achicarse para después ser el motor que saque de la crisis al sector productivo. Vos me tenés que pasar, Martín. Ya está. Ya puedes hablar. Ahí está, sí. Gracias. Bueno, si con todo esto las empresas logran superar la crisis, realmente sería un milagro. Patri, perdón, que contesto una consulta que estoy viendo. El pago de Después, ¿no expensas... querés que dejemos para después todo? Como quieras, era por un tema corto del pago de expensas. Porque hay varias, No. revisá porque hay varias. Dale. Les decía entonces, si el Estado no efectiviza las medidas con un poco más de realidad y de rapidez, y no dicta algunas otras medidas que puedan ayudar a las empresas a sobrevivir durante toda esta crisis, nos veremos en algún momento ante la disyuntiva. Si las empresas logran y los empresarios logran acordar con los co-contratantes la solución de la crisis, sería positiva la solución, pero no creo que logren acordar con todo el espectro de endeudamiento y de contratación pendiente que tienen hoy, con las puertas cerradas y la situación en la que están. ¿Qué nos brinda la legislación actual para solucionar esta crisis que se pueda mantener tras la cesación de esta interdicción para trabajar? Los procedimientos concursales. No necesariamente son procedimientos judiciales, porque hay procesos concursales que son extrajudiciales. La posibilidad que tiene el deudor de acordar con el conjunto de sus acreedores se ve en la práctica de muchas situaciones donde hay acuerdos. Ahí hay preguntas que están haciendo que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, se soluciona con acuerdos. Acuerdos entre las partes donde hay un esfuerzo compartido, realmente un esfuerzo compartido. Ambas partes ven de la conveniencia de acordar y no exigir ninguna de las dos el 100% de lo que tienen derecho. Porque todos pierden. Realmente con esta crisis la situación tendría que ser que todos algo pierdan. Y entonces los procedimientos concursales nos permiten refinanciar el endeudamiento con acuerdos extrajudiciales. A lo mejor yo necesito algún acuerdo extrajudicial con algunos acreedores nada más, otros no me generan mayor dificultad y con algunos voy a acordar. Esos acuerdos no pasarán por los tribunales, quedarán fuera del ámbito jurisdiccional y se cumplirán como los contratos se deben cumplir. Pero también tenemos la posibilidad de un acuerdo preventivo judicial donde el deudor, iniciando el proceso, va a lograr algo inmediato que es la suspensión de todas las acciones individuales. Yo digo que hoy este no es un remedio.
salvo para alguien que decida terminar con su actividad empresaria y quiera concursarse. Pero si yo estoy expectante de poder continuar con mi actividad, hoy no tengo que pedir mi concurso preventivo. No solo porque los tribunales no están abiertos, porque se podría pedir si hay razones para solicitar la habilitación. Hoy no lo tengo que pedir. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de involucrar en ese concurso preventivo todo el endeudamiento que se genere hasta que termine toda esta situación de crisis y hasta que yo pueda reiniciar una actividad que me genere liquidez. Mientras yo no genere liquidez, si pido el concurso de hoy los endeudamientos de mañana no van a entrar en ese concurso y no voy a poder pedir otro concurso para involucrar esos endeudamientos futuros. Este concurso preventivo, entonces, ¿qué me permitirá el día de mañana? Evitar todas las acciones individuales, convertir toda la deuda corriente en deuda no corriente, hacer que la liquidez que yo pueda generar no la tenga que afectar para el pago de las deudas pasadas y eventualmente proyectar que en el futuro la liquidez que yo genere o los recursos que yo genere me van a permitir sobrellevar este endeudamiento pasado. Este endeudamiento pasado, que obviamente en un proceso de concurso preventivo, todas estas normas que les planteé originariamente y estas normas de emergencia podrán ser invocadas para reestructurar esos pasivos. No solamente desde el punto de vista de lo que yo acuerde con los acreedores, sino también reestructurarlos en cuanto a la dimensión de esos pasivos. Acá se va a abrir un gran debate. ¿Qué pasa con los intereses? ¿Hay derecho a cobrar intereses? ¿Hay derecho a cobrar intereses por los porcentajes que se están cobrando? ¿Hay derecho a cobrar intereses punitorios, moratorios, compensatorios, diría yo también, de la magnitud que se está cobrando en una situación donde todos estamos en crisis y creo que no puede haber sectores que se beneficien? Y la quiebra es el otro procedimiento que ¿qué me permitirá? Si yo tengo decidido terminar con la actividad empresaria, pediré mi quiebra. La quiebra en el régimen actual me permite liquidar todos mis activos, cancelar mis pasivos y empezar de cero. Y empezar de cero en forma inmediata, porque acá tengo una causa de la cesación de pagos, en virtud de la cual no me es imputable a mí la cesación de pagos. Entonces voy a obtener rápidamente la rehabilitación. Lo más probable es que obtenga rápidamente la rehabilitación. ¿Y esto qué va a significar? Va a significar que los activos nuevos que yo genere, el emprendimiento nuevo que pueda comenzar, los fondos nuevos que pueda obtener y afectar ese emprendimiento nuevo, no se van a ver afectados por el endeudamiento que quedó producto de esta crisis que nos ha provocado este coronavirus. Esto es a grandes rasgos lo que puede llegar a ser. Yo vuelvo a insistir, no recomendaría un concurso preventivo hoy, una quiebra sí, si yo quiero cerrar y terminar y empezar de nuevo, o no empezar de nuevo, o dedicarme a otra cosa, una quiebra sí sería un procedimiento que en esta circunstancia se haría. Hay empresas que lo están haciendo, están pidiendo su quiebra para liquidar sus activos y generar un nuevo emprendimiento desenganchado de todo lo laboral, impositivo, comercial que puedan traer como arrastre. Creo que esto no sería lo bueno que le pueda suceder al país, sino que lo que hay que tratar de lograr es que las empresas continúen y puedan seguir funcionando. Yo creo que hay cosas que faltan, independientemente de lo que charlemos, porque no quiero extenderme más con los procesos concursales en particular, que ya lo sabemos, pero creo que la oportunidad es lo importante señalar, cuál sería la oportunidad para iniciar. ¿Qué es lo que falta? Vuelvo a repetir, no puede ser que el Poder Judicial y el Poder Legislativo no estén funcionando. Creo que falta diferir la exigibilidad de todas las obligaciones hasta que se supere esta crisis que genera el coronavirus. Creo que se tendría que, como se hizo en el año 2001, suspender todas las ejecuciones. Interrumpir el cómputo de intereses, suspender todas las ejecuciones
dar aplazamiento a los deudores. ¿Qué puede hacer un concursado preventivo que tiene un acuerdo homologado, que no puede producir? ¿Cómo hace para pagar las cuotas concordatarias? Termina en quiebra, porque el efecto es la declaración de quiebra. El incumplimiento trae como consecuencia la declaración de quiebra. Esta previsión tiene que estar en la legislación, como estuvo en el 2001. Tiene que haber efectividad de las medidas de auxilio. Necesariamente tiene que haber efectividad. Y fíjense que la efectividad está fallando no solamente en las medidas de auxilio de las empresas, sino también en las medidas de auxilio de las personas. Mirar los noticieros es realmente alarmante, ver cómo peregrina la gente para las ayudas. ¿Cómo puede ser que no lleguen los alimentos y que se explique que no llegan los alimentos porque no hay oferentes en las licitaciones? ¿Por qué el Estado no compra directamente de los fabricantes, que va a obtener el mejor precio? La verdad que hay cosas que no se entienden. Hace falta un procedimiento de revisión contractual ágil. Hace falta que se establezca algunos mecanismos de revisión que no terminen en el planteo jurisdiccional del conflicto. Porque el planteo jurisdiccional del conflicto lo vimos en el 2001. Los fallos terminaron en la Corte dictándose sentencias 5 años después. Si ustedes se fijan, los fallos de la Corte Suprema de la Nación, que empezó a dictar, fueron 5 años después. Y mucho más, obviamente, a partir de ahí empezaron a salir los fallos definitivos. Esto no resiste esta situación, que los conflictos se eternicen. Esto requiere una solución rápida. Entonces, establecer mecanismos de revisión individual o de revisión colectiva de contrato con mediadores o con los funcionarios que quieran, con los auxiliares que quieran, pero no los procedimientos judiciales de larga duración. Tiene que desaparecer la inhabilitación para los concursados pedir concurso preventivo. Fíjense, un concursado que tiene concurso preventivo con esta crisis no podría renegociar sus pasivos concursalmente, porque está inhabilitado para pedir un nuevo concurso preventivo. ¿Qué le queda? O arregla extrajudicialmente o quiebra. No tiene otra solución, porque tendría que haber una suspensión de esta inhabilitación para pedir concurso preventivo. Y algo que creo que debería debatirse hoy en día, que es la prohibición de actualizar las obligaciones dinerarias. Esta prohibición de la ley de convertibilidad, que se arrastra como un karma y que lo único que genera es que el único elemento de estabilidad que existe en el país es el dólar. Y por eso viene este enamoramiento con el dólar que tiene todo el mundo y esta dependencia del dólar que tenemos todos. El dólar es la referencia de todas nuestras relaciones económicas. ¿Por qué? Porque no hay otros mecanismos de ajuste. Fíjense en las locaciones, que es el tema que es recurrente. En las locaciones estamos previendo inflación y a veces la previsión es sobreabundante, porque a veces pactamos un alquiler que cuando llega el momento se desfasó, pero claro, una vez que tenemos el alquiler acordado, anda a decirle al dueño que la inflación fue menor. Estamos previsionando la inflación futura en este mecanismo anómalo de pacto de los alquileres, cuando podría establecerse un mecanismo de ajuste con precio de salario, una mezcla de índices, o de alguna manera volver, porque yo digo, está bien que las empresas no paguen, que no paguen intereses, pero que paguen el valor de lo que deben, si es que se mantiene el endeudamiento exigible cuando termine toda la crisis. Que no paguen intereses, que se pague el valor actual de lo que deben. No pretendo tampoco que haya un aprovechamiento de la otra parte. Tratar de alguna manera restablecer el equilibrio de las prestaciones y del endeudamiento. Bien, creo que hay preguntas. No sé, Martín, si vos estás... Sí, ahí te las voy leyendo. Pero creo que hay preguntas para Andrea también. Sí, hay para todos, creo. Así que, Andrea, ¿vos viste tus preguntas por casualidad? Yo se las voy leyendo, si no acá las voy buscando. Bueno, dale. Sí, estoy contestando algunas. Sí, yo hago una por privado con... Pero contesten acá, que me parece que es más rico. Sí, sí. Bueno, la primera es de Estefanía Grieco, que me preguntaba a mí si se extendió hasta julio el plan de las cuotas. En realidad lo que se hizo, se
unificó el vencimiento de la primera cuota al 16 de julio del plan de las pymes. Ahí te iba a contestar por privado, pero... Después tenemos... ¿Qué pasa con el pago de expensas en caso de los contratos de alquiler? Bueno, es un tema que también abarqué yo. No están exentos, lo que está congelado es el precio del alquiler. La norma habla del precio del alquiler, no de las expensas ni de los servicios que se hubiera obligado el locatario. Que además si no paga las expensas no se puede sostener los gastos comunes. Sí, pero hay algo importante, que es que en la Cámara el 50% de los edificios están con problemas de cobro de expensas. Sí, sí. El informe de la Cámara, el 50%. Para tener en cuenta. Sí. Me preguntan, Adriana, por ahí que estás en el tema, lo sabés, que aumentaron las expensas en este último tiempo. ¿Qué pasa si lo tiene que hacerse cargo el inquilino o no? La distribución de expensas sigue siendo en ordinarias y extraordinarias. Exacto. Y el inquilino se tiene que hacer cargo, De las obviamente, ordinarias. Las extraordinarias están a cargo del propietario titular. Y si aumentaron por determinados motivos, sí, se tiene que hacer cargo igual. Lo único que, como bien dijiste vos, que se suspende es incremento del costo del alquiler, si es que estaba pasado. Solamente eso, las expensas siguen a otro carril. Continúan igual. Perfecto, bueno. Si se puede imputar el pago del crédito a tasa cero otorgado a los monotributistas con las deudas de la tarjeta de crédito. Sí, porque se otorga mediante la misma tarjeta de crédito. No está destinado a ningún fin. Al generarse el cargo en 3 cuotas, que no lo mencioné, se generan 3 cuotas, se compensará con los saldos de deudor que tuviere. Porque tiene la tarjeta de crédito. Claro. Salvo que lo gaste antes. Por eso no es tan útil para la reactivación, porque en realidad se puede ir, en caso de un monotributista, en cosas personales que nada tienen que ver con su comercio. Tendría que gastarlo antes que le llegue el vencimiento de la primera cuota. Bien, ¿cuál sería el artículo del Código Civil del uso y goce? Era el 1203. 1203. Preguntan, Patricia, ¿qué pensás de la tasa cero del Banco Central? Y que tendría que existir la tasa cero, tendría que realmente ser así. Tendrían que darse préstamos a tasa cero. Bien. Pero darse realmente. Sí, otorgarse en realidad, no Otorgarse, negociarlo. sí. Hay una reflexión con respecto a los créditos UVA, que bueno, la leo, que en relación a los créditos UVA, que piensan sobre la inflación sobre la información brindada por el gobierno, proyectando la tasa de inflación del 17% bajo el anterior gobierno, la proyección REM del BCRA y la aplicación de tomadores de dichos créditos de inflación, ya que están impactados por ella en un 55% anual aproximadamente. Claro, eso se tiene que revisar, se estableció en la ley de emergencia la revisión, y la revisión no se hizo. Lo único que hicieron es congelar la cuota, pero no se hizo una revisión de la composición de la cuota. Como dato, quizás más para los planes de ahorro que para los créditos UVA, que yo todavía no conozco resolución, sí en algunos juzgados de La Plata y en una de las cámaras se deja sin efecto esto que decía Patricia, de el ajuste del valor, por ejemplo, de los automóviles a valores actuales, y solamente se toman los intereses pactados en el contrato. Por ahí es de utilidad también para plantear algo con respecto a los créditos UVA. Claro, hay que judicializarlo. Para Andrea, la suspensión de los términos del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo para un empleador, si es del convenio colectivo 75-76 de UOCRA, es factible. Bueno, acá en principio el artículo es aplicable a todas las empresas. Lo que está pasando, o a todas las actividades, lo que está pasando ahora es que por una aplicación más inmediata o una aplicación express que se está buscando a través del Ministerio de Trabajo para que esto fuera factible a la aplicación de los sueldos de abril, imagínense que los sueldos de abril se tenían que estar pagando el 5 de mayo, y el 5 de mayo no había ningún sindicato que hubiera todavía adherido, creo que había uno solo.
Entonces lo que se buscó fue que la adhesión masiva de los sindicatos para que la homologación de este acuerdo entre las cámaras y los sindicatos fuera más expresa y más rápido, y digamos que los empresarios también estuvieran tranquilos. Para mí es de aplicación a todas las actividades en la medida que no hubieran estado trabajando. Hay una postura que dice que si trabajaron, pero trabajaron menos, también sería de aplicación, porque la disminución de trabajo afecta, por así decirlo, a la capacidad de la empresa. Pero en líneas generales no me cabe la menor duda que aquellos que no pudieron trabajar les corresponde, que aquellos empleados que estuvieron en cuarentena obligatoria por edad, por embarazo, por locura, también les corresponde la aplicación del 223 bis. Así que sí, no está vinculado con la actividad, sino con el desarrollo de la actividad. Bien. Patricia, me preguntan por cuánto tiempo suspensión de las ejecuciones. Estimo yo que será en base al decreto. Las ejecuciones se tendrían que suspender, pero más generalizada la suspensión que la que surge acá. Y se tendrían que suspender durante todo el tiempo que dure toda esta crisis. Tenemos la historia de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias del 2001, que se prorrogó hasta hace poco tiempo en protección de la vivienda. Hoy tendría que haber una efectiva protección de la vivienda y de los bienes productivos, e impedir la ejecución de estos, en la medida que los bienes productivos estén siendo utilizados en un emprendimiento, se tendría que mantener la suspensión. ¿A quién perjudicamos? ¿A los bancos que no pueden ejecutar? ¿A quién protegen los bancos? ¿A los ahorristas que les sobra el dinero y lo tienen en inversiones? Yo, la verdad, a mí me llega a agarrar un economista y me dice que estoy loca, pero sinceramente, en situaciones de crisis, creo que todos tenemos que perder algo, no que haya algunos que ganan y otros que pierden. Yo siempre digo que las situaciones de crisis, igual que las reformas monetarias, provocan un trasvasamiento de la riqueza de unos sectores a otros. Ahora, con esta situación de crisis, no podemos fríamente y sencillamente, irrisoriamente, ver que se provoque ese trasvasamiento sin ninguna consecuencia. Y que haya sectores a los que se les reconocen sus derechos plenamente y otros sectores que tengan que estar viendo vulnerados sus derechos vitales, no excedentes. También recordar que la vivienda, cuando es para habitación, está resguardada en el Código Civil más allá de toda esta normativa. Sí, pero si está hipotecada, estás al horno. No, sí, está hipotecada, sí. A ver. Se me perdió la última pregunta, ¿dónde estaba? Ahí voy, ¿eh? El crédito suba ya pasó. Acá. El problema es que no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo va a durar. No, esto ya está. Sí, va a colapsar el Poder Judicial. Además están proveyendo que no se provee porque hay crisis, por el coronavirus no se provee, entonces, y pida de nuevo. Bien, la prohibición de despido me dicen que vence el 31 de mayo si se prorrogó o se sabe si se prorroga. Yo hasta lo que estuvimos buscando para la charla de hoy no encontré una prórroga. Encontré ese único DNU que hablaba de esas fechas. Viendo las circunstancias probablemente lo extiendan, pero eso hasta que no lo publiquen no lo sabemos. Se están dictando medidas todo el tiempo. Hoy Adriana habló de las medidas que se están dictando ahora. Hoy a la mañana surgió la noticia de que quizás se extiende el programa de asistencia a empresas de más de 800 empleados. Acá en Corrientes ya ha activado el Poder Judicial bajo la denominación de justicia administrada. ¿Y cómo será? ¿Qué dice Estefanía? Ahora le pedimos que nos aclare. Bien, me vuelven a preguntar respecto de las tarjetas de crédito y el saldo donde se acredita, pero es si se puede dar destino a otra tarjeta o a otro fin. La reglamentación... Sí, Patricia, dale vos.
Inmediatamente lo puede desviar, porque puede usar ese crédito para el pago de otra deuda. Acá hay otra que no es apta. No sabemos si el rechazo es por una cuestión impositiva tuya, por ahí lo puede explicar Andrea, que el crédito a tasa cero le sale como que no es apta, si es por una cuestión de sistema o por un tema de requisitos, porque piensa que cumple con todos ellos. Andrea. Bien, en principio, lo importante del sistema es que primero que es sencillo, costó entrar, por supuesto, ya les digo, nosotros nos levantábamos temprano, pero es sencillo de aplicar. Y el rechazo sale con la explicación de cuáles son las opciones por las cuales te podían haber rechazado. Yo les cuento las más comunes. Si cambiaste la facturación, si por ejemplo vos venías facturando un nivel de tu categoría y en los últimos meses por algún motivo aumentaste la facturación, rechazan el crédito, aunque haya sido poco lo que hayas aumentado, ¿eh? Cuento la anécdota del alquiler, 13.000, 13.000, en febrero pasó a 16.000, le rechazaron el crédito. No es por el monto, sino porque varió, no importa cuál es el monto de la variación. Si tenés relación de dependencia, si tenés una jubilación, si tenés un cargo de presidente del directorio o socio gerente, también te lo rechazan. Y si en este periodo de 12 de marzo al 12 de abril específicamente facturaste mucho más que en el año pasado a la misma altura, también te lo pueden rechazar. No sé cuáles le marcaron a ella, porque le sale un listado, al momento del rechazo sale un listado de no cumplís. Falta el cartelito seguir participando, pero bueno, no lo ponen así todavía. Si ella me dice cuál es, se la explico fácilmente. Bien. Hay otra pregunta. Hay una pregunta de la locación. Sí, No sé si el contrato de locación de inmueble vencía en mayo de 2020, ¿debe continuar por el mismo canon locativo hasta septiembre? Continúa con el mismo canon locativo, se mantienen las obligaciones de los fiadores hasta septiembre. De mayo en adelante, la diferencia que pudiera existir la tienen que pagar a partir del mes de octubre a entre 3 y 6 cuotas. Si es que había diferencia, pero si está vencido... Y si se vence sí, porque debería haberle aumentado en junio, julio y agosto. No, pero si se venció el contrato no hay previsión inflacionaria. Tendría que seguir con el mismo alquiler. Si hay prórroga, Sí. en teoría el decreto prevé que vos pagues el mismo alquiler, pero que la diferencia que hubiera correspondido se pague a partir de octubre. Pero ¿y cuál es la diferencia que hubiera correspondido? ¿Con Ahí qué? está, ¿cuál sería la pauta? Debería ser el aumento del último contrato. Pues la Pero previsión no puedo mantener, no puedo reinserir. Está Ahí hay otro el problema, conflicto. ¿ves? ¿Cómo No se puedo ponen de acuerdo en reinserir. esa diferencia? Claro. Acá hay una, ¿ven viable la limitación de jornada en este marco por la falta de trabajo? Y sí. Creo que esta es una inteligencia de los trabajadores también en colaborar con la posibilidad de mantener el emprendimiento. Creo que lo fundamental acá es el acuerdo humano, el entender la situación de ambas partes o de todas las partes involucradas y entre todos tratar de aportar algo y sacrificar parte para poder mantener el bien mayor, el bien preciado, que es la continuación de la actividad empresaria, el mantenimiento de la unidad de producción. Cada uno sabe en su empresa cómo está la situación y a cuánto tiene que resignar y cuánto debe sacrificar cada parte. El contrato de construcción llave en mano que no se cumple por este tema. Y sí, el contrato de llave en mano se tiene que reestructurar. Acá tenés un candidato claro. Se tiene que reacondicionar, se tiene que reestructurar, resolverse no, pero se tiene que restablecer las obligaciones, readecuar. Si las partes no lo hacen, terminarán en un planteo jurisdiccional. Si es que no aparece algún mecanismo ágil de acuerdo, tendrán que ir a mediación previamente y a lo mejor con la mediación lo logran solucionar el conflicto. Una salida a un concurso sobre la base de la pandemia, no entiendo la pregunta. A ver,
Dice, a raíz de los blancos normativos, ¿de qué criterio se valdría la justicia para instrumentar una salida a un concurso sobre la base de la pandemia? Claro, los plazos, el concurso está frisado también, porque con el tema de que la justicia no funciona, los plazos se tienen que prorrogar todos. No lo prorrogaron legalmente, pero por los hechos los están prorrogando, porque si hay plazos que están corriendo o fechas fijadas que no se pueden realizar los actos procesales, todo eso va a requerir una readecuación. No lo lograron como la ley del año 2001, pero lo logran en los hechos. Ahora, cuando se reestructure y vuelva a funcionar el Poder Judicial, todos esos actos tendrán que tener nuevas fechas para continuar. Y no hay ninguna previsión que habilite otra solución que continuar con el régimen concursal previsto. Creo que había una pregunta respecto de lo que dije yo de los intereses punitorios. Y, claro, bueno, el síndico no, perdón, el síndico no no, tiene que, está con esto, el síndico no tiene que, está suspendido todo esto. El plazo para presentarse a verificar, el síndico no tiene que atender, técnicamente. Ahí hay que pedir una nueva fijación de plazos. No porque puede la porque tiene la justicia... oficina cerrada y no es servicio esencial. Claro. No sé qué ¿cuál encontraste vos, Martín? No sé dónde estaba, pero me habían preguntado a mí si podía decirlo respecto de los intereses punitorios. Era una medida del central que el saldo impago de obligaciones que vencían entre que se dictó la norma al 30 de junio no podían devengar intereses punitorios. No refiere a otros que no sean esos nada más. Sería ilícito cobrar intereses punitorios en esta época. Ahora acá hay una pregunta de locación. Un contrato de locación que estipula que su valor total de X cantidad de pesos pagados de tal forma y estipula valores distintos cada 6 meses, obviamente mayores. ¿Eso se considera aumento y no podría cobrarse, o por estar estipulado por el precio del contrato no es aumento y sí puede cobrarse? Eso es aumento y el aumento no se puede cobrar y se difiere el pago para pagar después del vencimiento del plazo de espera que tiene. El decreto lo que congela o el diferimiento que hace es que se debe pagar los meses subsiguientes entre marzo a la prórroga de septiembre el mismo valor de marzo. Todas las diferencias que pudiera haber con posterioridad se pagan a partir de octubre, pero siempre el congelamiento se da al valor de marzo. Si en marzo aumentó y se pagó la alocación de marzo, se sigue pagando ese precio. Acá hay otra pregunta de nuevo con el tema de la verificación. ¿Se podría recibir la verificación por vía mail? Porque dice que viven en otra provincia los acreedores. Pero lo cierto es que si la justicia tiene suspensión de plazos, esto también queda todo suspendido. Todo esto hay que reestructurarlo, hay que volverlo a fijar. Hay ajuste por inflación, se incrementa el precio, ¿qué problema? Decreto 319. Esto para vos. Preguntan si vamos al concurso del concurso o la aplicación de la teoría de la imprevisión frente al incumplimiento de acuerdo homologado. El tema acá es si yo puedo hablar de caso fortuito en el concurso. Que es el problema que hablábamos hoy. La obligación dineraria no se entiende comprendida, salvo que el legislador la incluya. Yo puedo hacer el planteo. Ahora, ¿cómo me va a resultar el planteo? No sé. Porque en general la obligación dineraria no se considera incluida dentro de las que se pueden modificar por el caso fortuito. La obligación dineraria lo que me provoca es una imposibilidad de pago, pero no total. Y el tema de la imprevisión, en la relación contractual no está la imprevisión, que esto es lo que se puede llegar a plantear. Por eso yo decía que esto requiere de una norma legal que lo regule.
Obviamente que si yo no puedo producir, terminaré incumpliendo. Pero si yo puedo demostrar que puedo cumplir en el futuro, tendría que haber una espera. Y ahí, por la teoría de la imprevisión, ahí sí podríamos generar una espera. No justificar el incumplimiento, sino justificar una espera mayor que la acordada, que es lo que hizo la legislación del 2001. Generar una espera de un año bastante considerable como para superar la crisis que se estaba generando. Hay una reflexión respecto del APE, como que nadie mejor que los propios protagonistas que diseñar conjuntamente y de acuerdo a sus intereses y necesidades los mecanismos adecuados para que permitan sacar a flote la empresa. Y para sumarle eso, en derecho comparado tenemos un caso en España, hay una reforma en base a la crisis del 2008 y lo que vino después, que crearon un sistema similar al APE, pero con un tercero que lo llamaban mediador concursal y que hacía las veces de generar la propuesta, de estudiar las posibilidades de la empresa y acercárselas a los acreedores como un tercero que objetivamente vea la posibilidad de gestionar un acuerdo pagable. No que sea una negociación simple entre acreedor y deudor, sino con un tercero que elabore la propuesta con conformidad del deudor. Yo le agregaría a eso las facultades del juez de poder imponer una propuesta, más allá de las que tiene la ley en la actualidad, de la pequeña facultad que tiene la ley en la actualidad. Tiene que haber procedimientos más sencillos, más rápidos y con mayor potestad judicial como para vislumbrar cuál es la solución y que el empresario no quede a la deriva de la votación de sus acreedores, cuando de repente una quiebra no les va a dar nada mejor y es una empresa que se puede llegar a salvar. Creo que acá hay que revisar todas estos postulados del derecho concursal, requieren revisión porque, y va a ser mundial esto, porque esta crisis, como decíamos hoy, es generalizada, es mundial y en todos los países se va a producir esta reflexión de que los procedimientos tienen que haber una actitud más proactiva del Poder Judicial o de los mediadores o de los organismos a los que se les atribuya facultades como para avenir estas situaciones de crisis y salvar las empresas. Y que no quede en manos de los acreedores en definitiva decir que sí o que no. Bien, hay una consulta en tema de quiebras. Si hay antecedentes en La Plata de quiebras en las que la inhabilitación se reduzca a un plazo inferior al año. Sí, cuando el deudor no es culpable de la cesación de pagos, lo único que se pide es que se presente el informe general del síndico. Porque el informe general del síndico es el que le va a informar al juez cuáles son las causas de la cesación de pago. En la ciudad de La Plata hay mucha quiebra de consumidor, donde las rehabilitaciones a veces se han producido, pero en escasos supuestos, con un periodo más corto. En general, las quiebras de consumidor son unos procedimientos un poco abandonados, que donde se obtiene el gol del pedido de quiebra, que es la suspensión de los embargos, el expediente queda medio como aletargado con la actividad de la sindicatura, y de repente aparece el deudor a pedir la rehabilitación y normalmente aparece después del año. No es que haya pedidos donde el deudor diga mi quiebra sí causada y pido la rehabilitación. Esto no sucede porque normalmente la sociología de las quiebras en la ciudad manifiestan estas características. Quedan medio adormecidas y un buen día vienen, basta de embargo, basta de desapoderamiento, pido la rehabilitación. Pero normalmente decime vos, y también Martín, el remanente de lo embargado después del año se llevan también. Sí. Lo que está por fuera del desapoderamiento. Sí, y a los síndicos les regula pocos honorarios. Otra cuestión, los locadores solo quieren recibir el canon locativo en efectivo y se niegan a recibirlo por transferencia o depósito bancario. Ahí el DNU establece la bancarización de los pagos, así que el locatario estaría en todo su derecho de exigir un número de CBU para poder efectuar el pago. Claro, mandar una intimación a denunciar el CBU y en ese caso queda resguardado de las consecuencias de la mora. No le es imputable al deudor el no pago del alquiler.
Le mandan una carta documento o una intimación a que le denuncien el CBU. La razón ya sabemos cuál es, ¿no? Que es lo que favorece también toda esta crisis, que no lo dijimos, pero la gran cantidad de trabajos informales también no ayuda a que los sistemas de salvataje que pueda arbitrar el gobierno sean efectivos. Pero no le vamos a echar la culpa a eso nada más, ¿no? ¿Estamos? Ahí estamos. Creo que Bueno, no hay ninguna más. no vi a nadie. Te vi a vos, la vi a Silvia. No veo quién está, veo que hay gente porque acá aparecen unas listas con gente. Pero bueno, espero que les haya resultado... Ah, ahora veo gente, mira, ¿vos habilitaste las cámaras? No, habrás cambiado la visión. Ah, ahora estoy viendo gente. Espero que les haya resultado de utilidad. Creo que hay mucho más para seguir pensando, reflexionando y analizando. Mirá, podía ver a la gente. Malísimo que no me haya dado cuenta antes. Espero que les haya servido. Y bueno, seguimos luchando por las empresas que logren superar su crisis. Y vos tenés Bueno, el poder. A ver, Patricia, dale. muchísimas gracias Martín, Andrea, muchísimas gracias a Lucas, que está por ahí atrás, a todo Volvió el personal Lucas, de sí. posgrado. Es una experiencia nueva que hemos hecho y que, como dijimos al principio, la vamos a continuar. Hay muchas clases abiertas ya programadas y publicadas, pero bueno, esta además por ser la primera y porque Patricia dijo que sí automáticamente, la verdad que le agradecemos muchísimo. Es un orgullo para el posgrado tenerla como directora de la especialización en Derecho Empresario y Actividad Jurisdiccional, porque además ella las creó, así que la verdad que es un gusto tenerla a Patricia, a quien la he tenido como profesora además de grado. Les agradezco de nuevo, muchísimas gracias, y a todos ustedes, a los que participaron de esta experiencia, que seguro se llevarán muchas preguntas, que es lo que uno tiene que llevarse de una charla para después buscar algunas respuestas, y también algunas respuestas, obviamente, que se han brindado, o algunas ideas. Así que bueno, gracias a todos nuevamente, y espero vernos nuevamente en algún encuentro de esto, y también los presenciales en las clases de posgrado.